Tengan todas y todos muy buenos días. Es un gusto darles la bienvenida a esta presentación que es parte del ciclo de capacitaciones virtuales que organiza la Dirección General de Contabilidad Pública, orientadas al cierre contable del ejercicio fiscal 2020. Esta conferencia tiene como objetivo dar a conocer a los usuarios del Sistema Nacional de Contabilidad los procedimientos para la elaboración de los estados financieros y presupuestales en armonía con las normas internacionales de contabilidad. Para ello, esta capacitación se dividirá en 3 secciones. En primer lugar, contaremos con la exposición del señor Javier Becerra Panta, asesor de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, quien profundizará en los siguientes temas. Principales cambios en la Directiva de Cierre 2020, alcance de la directiva, acciones preliminares para ejecutar el cierre contable, normas para la preparación de la información presupuestaria, normas para la preparación de la información financiera, obligaciones y responsabilidades según el decreto legislativo número 1438, determinación de entidades omisas y retos para el cierre contable 2020. Seguidamente, contaremos con la exposición del señor Bruno Vera Sánchez, director de la Dirección de Consolidación y Análisis de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, quien profundizará en los siguientes temas: operaciones recíprocas y cronograma de fechas claves. Luego de ello, en la tercera parte de nuestra capacitación virtual, tendremos una sección de preguntas y respuestas donde nuestros expositores contestarán las consultas que hemos recibido de los participantes de diversos puntos del país a través del correo electrónico en relación con este tema. Asimismo, les informamos que también pueden formular sus preguntas en el chat de esta capacitación virtual, las mismas que serán respondidas al final de la exposición. Ahora sí, doy pase a nuestro primer expositor, al señor Javier Becerra Panta, asesor de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Adelante, Javier. Muchas gracias, Marlon. Buenos días ante todo. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes presentando esta directiva relacionada a las normas para la preparación y presentación de información financiera y presupuestaria de las empresas públicas, Banco Central de Reserva del Perú, Caja de Pensiones Militar y otros fondos para el cierre del ejercicio fiscal 2020. Para hacer un antecedente previo, durante las últimas semanas, bueno, la semana pasada y antes de cerrar el año 2020, hemos venido dictando una serie de capacitaciones justamente relacionadas a estos lineamientos, a estas normas que se iban a incluir en estas directivas de cierre contable, ¿no? La semana pasada estuvimos exponiendo la directiva relacionada a entidades públicas, y ahora vamos a exponer lo que está relacionado a las normas para la preparación y presentación de información financiera y presupuestaria, tanto de empresas públicas como de las otras entidades que ya les comenté. El objetivo como Dirección General de Contabilidad es principalmente precisar los cambios relevantes que se han hecho en esta directiva de cierre para empresas públicas y con ello poder impulsar a que los contadores públicos y las gerencias responsables de la información financiera y presupuestaria se acojan a esta directiva y puedan llevar a cabo un cierre contable de manera fluida y obviamente con información oportuna, útil y de calidad, que son los objetivos principales para la cuenta general de la República. A continuación pasaré a presentar la agenda. Como primer punto, les voy a comentar los principales cambios que se han incluido en esta directiva de cierre contable del 2020, justamente para que ustedes puedan tener claras estas precisiones al momento de leer el documento. Mi mensaje para los contadores y todos los que están inmersos en este proceso de preparación y presentación de la información, tanto presupuestaria y financiera de estas entidades, es que revisen este documento, dominen el documento en aras de poder estar en condiciones óptimas de hacer un adecuado proceso de rendición de cuentas.
Ustedes saben que nosotros, como Dirección General de Contabilidad Pública del MEF, tenemos un gran producto que es la Cuenta General de la República, en el cual se informa a la ciudadanía sobre información relevante relacionada a temas presupuestales, financieros, estadísticas, deuda pública y una serie de aspectos muy relevantes que la ciudadanía tiene que conocer en relación a un ejercicio fiscal en particular. En este sentido, es relevante que se ponga especial atención en esta directiva de cierre contable que vamos a explicar a continuación. Principales cambios en la directiva de cierre 2020, ¿no? Uno de los principales cambios relevantes que ustedes tienen que considerar es que se ha incluido nuevas acciones preliminares a ejecutar al cierre. Esto es un tema bastante relevante debido a que hemos precisado acciones que los contadores y las gerencias tienen que tomar en consideración al momento de preparar y presentar esta información. Es decir, incluso son acciones que ya se deberían hacer de manera trimestral, semestral y obviamente con mucho más énfasis en lo que respecta a la información anual que se va a presentar. Otro tema también relevante que se ha incluido en esta directiva de cierre es se ha hecho un ordenamiento y prescripción de las políticas contables, los principios de principales rubros. Cuando me refiero al tema técnico prescripción, me estoy refiriendo a se han establecido lineamientos con ideas fuerza en ciertos rubros que consideramos relevantes para efectos de la preparación y presentación de esta información. Otro tema también importantísimo que consideramos y que obedecía a una necesidad por parte de las empresas públicas y de esas entidades que también están incluidas, como sea el Banco Central de Reserva, los fondos de pensiones, todas estas entidades, se ha incorporado una guía de notas presupuestarias justamente para guiar al momento de presentar esta información para efecto de la rendición de cuentas. Entonces, ustedes incluso en el anexo 2 de esta directiva van a poder encontrar toda esta guía que se ha expuesto, incluso con notas modelos, para que ustedes puedan tener el camino, digamos, tener un documento que les pueda servir al momento de preparar esta información. También se ha enfatizado en lo que es relacionado a las actividades de control clave, ¿no?, que tienen que seguirse en el momento, al momento de preparar la información presupuestaria y financiera, ¿no? Como ustedes saben, todos los que están involucrados en preparar esta información, obviamente tienen que entender que las actividades clave que se presentan durante la preparación de esta información es relevante, porque justamente así evitan que se cometan errores materiales al momento de presentar esta información. Por eso es importantísimo que estas actividades de control interno clave se lleven a cabo y, como vuelvo a repetir, no solamente estar enfocadas en el cierre anual, sino que tiene que hacer una práctica de manera constante y rutinaria al momento de preparar esta información. Y también es relevante indicar que estos controles claves no necesariamente están enfocados en la parte contable, también involucra a la alta gerencia porque ellos tienen la responsabilidad primaria, obviamente, en establecer las políticas contables, revisar la correcta estimación de los importes que se reconocen en los estados financieros. Otro tema también bastante importante es la responsabilidad respecto a la preparación y presentación de la información financiera y presupuestaria. Vamos a hablar al respecto de esto. Y un cambio importante que también quería comentarles es que se han eliminado 16 reportes en aras de agilizar el proceso de rendición de cuentas. Y aquí sí quisiera enfatizar, y esto se debe a que nosotros, como Dirección General de Contabilidad, venimos en un proceso de modernización de la contabilidad pública aquí en el Perú. En este sentido, para nosotros, nuestro pensamiento es, no porque se reporta más, se va a tener mejor información. Al contrario, se trata de que con menos se pueda tener información de calidad. Y con esto, obviamente, agilizar el proceso de rendición de cuentas por parte de cada empresa pública y las entidades que se encuentran inmersas en esta directiva de cierre contable. Entonces, los invito, por favor, con estas ideas fuerza que les estoy transmitiendo, es que revisen la directiva y cada uno de los puntos expuestos que les he mencionado los van a encontrar en diferentes secciones, ¿no? Para que ustedes puedan también hacer este efecto multiplicador
en las personas que se encuentran a su cargo y puedan con este objetivo hacer una rendición de cuentas con la fluidez del caso y con los objetivos claros. ¿Qué nos preocupa a nosotros como Dirección General de Contabilidad y cuál es la preocupación definitivamente de la gerencia de las entidades de las empresas públicas? Es tener información oportuna, útil y de calidad. Si no tenemos información oportuna, útil y de calidad, entonces definitivamente tenemos que repensar la forma en que estamos haciendo o los procesos que estamos ejecutando al momento de preparar esta información financiera y presupuestaria. ¿Ok? Y recordemos algo, nosotros no preparamos información para nosotros mismos. La información es para efecto de rendición de cuentas. Este es un objetivo importantísimo que cada contador público y cada gerencia tiene que tener en claro, porque cada servidor público tiene un objetivo principal, que es rendir cuentas a la ciudadanía. En ese sentido, cada funcionario en los roles y en los diversos niveles que realiza tiene que entender esta función. Entonces, la información presupuestaria y financiera que se prepara y presenta y nosotros finalmente consolidamos en la Dirección General de Contabilidad Pública tiene un único y gran objetivo, y así se tiene que entender, que es rendición de cuentas a la ciudadanía. Por lo tanto, estamos enfocados en un gran objetivo: información oportuna, información útil y de calidad, es decir, bajo altos estándares internacionales. Voy a proceder a desarrollar. Aquí les comento, por ejemplo, los formatos que han sido eliminados para que ustedes puedan visualizar el esfuerzo que nosotros, obviamente, como dirección venimos haciendo justamente para simplificar el proceso de rendición de cuentas. Pero simplificar no se tiene que entender que van a enviar menos información, sino que enviarán menos información, es correcto, pero información de calidad con un único y gran objetivo: que sea una rendición de cuentas oportuna, útil y de calidad. Uno de los formatos que hemos eliminado, por ejemplo, es el anexo número 1, efectivo equivalente efectivo, el número 2, inventarios, el número 3, inversiones mobiliarias, número 4, propiedad de inversión, número 5, propiedad plan de equipo, número 6, depreciación acumulada, número 7, activos intangibles, número 8, obligaciones financieras, número 9, otras cuentas por pagar, número 10, provisiones, 11, beneficios de los empleados, 13, estado de resultados por naturaleza, 14, obligaciones con el público, empresas financieras, 15, cuentas por pagar, 16, cuenta de orden, información complementaria, indicadores financieros comparativos y comentados. Esta información nosotros, al revisarla, consideramos que ya estaba siendo reportada en otro tipo de información, con lo cual hemos considerado aligerar este proceso de rendición de cuentas. Como segundo punto, ¿qué empresas o qué entidades se encuentran bajo el alcance de esta directiva? La directiva es aplicable al Banco Central de Reserva del Perú, empresas públicas financieras y no financieras del gobierno nacional y de los gobiernos locales, empresas públicas financieras bajo el ámbito del FONAFE, otras formas organizativas financieras que administran recursos públicos, empresas públicas no financieras del gobierno nacional y de los gobiernos locales, empresas públicas no financieras bajo el ámbito de FONAFE, Caja de Pensiones Militar Policial, Comisión Ad Hoc, Ley 29625, FONAVI en liquidación, para ser preciso, Fondo Revolvente Administrativo por el Banco de Materiales en Liquidación y el Fondo Ley 27677. Entonces, es importantísimo que se tome nota de cuáles son las empresas públicas que se encuentran inmersas en el alcance de esta directiva que hemos emitido o presentado el 23 de diciembre del año anterior. Acciones preliminares a ejecutar al cierre, como punto 3. Nosotros hemos venido haciendo una serie de eventos donde justamente hemos estado impulsando, repitiendo, exhortando que no se espere a último momento ejecutar actividades clave para efecto del cierre contable, es decir, anticiparse a situaciones que pudieran afectar la razonabilidad de los estados financieros. En este sentido, ustedes saben que entre enero, febrero son fechas clave donde los contadores, las gerencias tienen que estar muy de cerca en relación a asegurarse que esta información esté preparada y presentada con altos estándares internacionales.
Sin embargo, también es relevante precisar que este proceso debe ser un proceso continuo durante el año, con el gran objetivo de que a finales del año las últimas transacciones que deberían estar siendo reflejadas son las del último trimestre, ¿no? Y algunos ajustes producto del cierre. Entonces, el proceso de cierre contable tiene que ejecutarse a ciertas acciones preliminares. Por ejemplo, asegurarse que los estados financieros se preparen y presenten en fiel cumplimiento del marco de información financiera aplicable y vigente. Para recordar, las empresas públicas aplican las normas internacionales de información financiera, ¿cierto? Emitidas y vigentes, ¿cierto? Por International Accounting Standard Board, o más conocido como el IASB. En este sentido, cuando el contador o la gerencia hace la declaración explícita y sin reserva que pide la NIF 1, es decir, que se declare explícita y sin reserva que se está cumpliendo con las normas internacionales de información financiera, en este sentido tiene que allanarse a todos los estándares internacionales que ha emitido el IASB y se encuentran vigentes a esa fecha de cierre de los estados financieros. Esto es importantísimo aclarar. ¿Por qué? Porque no puede darse el caso que empresas están declarando que están cumpliendo un determinado marco contable, sin embargo hacen una mixtura de políticas contables con diferentes marcos. Esto no es correcto. Por lo tanto, ahí debe existir un serio control de calidad y una rigurosidad por parte de la gerencia y obviamente de los contadores para que puedan cumplir y hacer prevalecer esa declaración explícita y sin reservas que hacen al momento de declarar su marco de información financiera. ¿Ok? Entonces, entendemos que durante el proceso de la preparación o el proceso de medición, reconocimiento, medición y presentación pueden haber errores. Es correcto. Es más, existe una norma, una NIC, ¿no?, que te habla puntualmente sobre el tema de corrección de errores, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que tener justamente los controles que me permitan a mí como contador o como gerencia poder identificar estas situaciones y corregirlas con la debida anticipación. No es posible, señores, que un estado financiero venga siendo calificado 4 o 5 años consecutivos por el mismo tema. Eso no puede ser posible, ¿no? En este sentido, esto denota probablemente una falta de diligencia para poder cerrar estas situaciones. En este sentido, ahí exhortamos por parte de la Dirección General de Contabilidad Pública que se hagan los esfuerzos necesarios, ¿no?, tanto de recursos como de conocimiento, para que se puedan levantar todas estas situaciones que están alejando una empresa del marco financiero al cual están declarando en sus notas, que en este caso para las empresas públicas no financieras serían las normas internacionales de información financiera, y para las empresas financieras serían las que se encuentran bajo las disposiciones de la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿cierto? Es importantísimo tener esto en consideración en relación a este punto. Otra acción preliminar que también se tiene que considerar es elaborar los análisis de los saldos de las cuentas que conforman los rubros de los estados financieros. Si están haciendo la declaración de un marco contable, ustedes saben que el marco NIF es muy exigente. En ese sentido, es muy relevante de que toda la información que soporta los estados financieros esté debidamente documentada, evidenciada y conciliada para justamente hacer cumplir la declaración en relación al tema de la NIF o al marco que le es aplicable en el caso de las empresas financieras. El tema de las estimaciones es un tema bastante importantísimo y las normas internacionales de información financiera así lo reconocen. Es así que se han venido haciendo importantes esfuerzos por parte del IASB justamente por precisar, por difundir nuevas normas contables, y si ustedes al revisar la documentación revisan estas normas, muchas están relacionadas a estimaciones contables. La contabilidad no es exacta porque lleva estimaciones contables. El mismo cálculo del impuesto a la renta es una estimación contable y así lo reconocen las normas, ¿cierto? En la NIC 12, por ejemplo, en la NIC 12. En este sentido,
tiene que haber un involucramiento de la alta gerencia en coordinación con el área de contabilidad y con las áreas operativas inmersas en esas estimaciones para hacer los esfuerzos necesarios y efectuar estimaciones razonables con metodologías, digamos, con data histórica que permitan la correcta medición y reconocimiento y medición de estas estimaciones en los estados financieros, ¿no? Es importantísimo este tema de las estimaciones. Ustedes saben que cuando se encuentran en procesos sujetos a auditoría, el auditor mucho revisa el tema de las estimaciones contables porque obviamente al ser estimados, ¿cierto?, están sujetas a ciertos eventos, ¿no?, o a ciertos juicios de valor que tienen que ser considerados y analizados. En este sentido, mi mensaje puntual es las principales estimaciones de los estados financieros, sobre todo en temas complejos, tienen que estar debidamente documentados, ¿no? Este tema de la documentación, es decir, de la explicación de los juicios de valor que se llevaron para poder efectuar estimación, es muy relevante al momento de preparar la información financiera contable. Ustedes saben, por ejemplo, una de las normas internacionales de información financiera que se ha dado en los últimos años ha sido la NIF 15, ¿cierto?, que hace mucho énfasis en lo que es el reconocimiento de obligaciones de desempeño, o sea, compromisos que asume el vendedor, la empresa frente a su cliente. Otro tema también relevante, el tema de NIF 16, que ya no le pone énfasis a la titularidad del activo, sino le pone énfasis al uso que tiene el activo, ¿no? Entonces, en la medida que una entidad o una empresa tenga el derecho de uso de un activo y bajo ciertos criterios que se han establecido en esta NIF 16, entonces existe un derecho de registrar este derecho de uso, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, ahí hay que estar muy atento a toda la normatividad que viene siendo actualizada por parte del IASB, porque recuerden que cuando se cumple el marco NIF, se habla de que se cumple con el marco internacional, porque la declaración explícita y sin reservas es: los estados financieros se han preparado y presentado de acuerdo a normas internacionales de información financiera, ¿cierto?, emitidas y vigentes por el International Accounting Standard Board, el IASB. En este sentido, quiere decir que al cierre del año que están informando, han hecho fiel cumplimiento de las NIF que les son aplicables y que se encuentran vigentes a esa fecha. ¿Bien? El tema de la conciliación de los saldos contables también es un tema crítico, importantísimo. Mucha de la información financiera se respalda en información operativa, ¿cierto? El tema de los activos fijos, el tema de los inventarios, los CARDEX, el tema de las conciliaciones bancarias, las estimaciones, por ejemplo, que se hacen en la parte de las demandas en contra de una empresa, ¿no? Entonces, toda esta información tiene que estar debidamente conciliada. No esperemos que lleguen los auditores y nos digan: hiciste esta conciliación, o aquí detecté esta diferencia, o aquí hay este valor que no tiene un detalle operativo que lo respalda. Entonces, todas estas actividades preliminares que les estoy comentando tienen que revisarse, ¿no? Tienen que analizarse para ver si ustedes están cumpliendo o están llevando las actividades a cabo justamente para poder llevar a cabo un cierre contable debidamente respaldado, ¿no? Y si nosotros analizamos cada una de esas actividades, finalmente esto obedece a actividades de control clave. Entonces, si tienen que conversar con las gerencias, conversen que en la directiva de cierre contable de empresas públicas, ¿no?, se ha incluido acciones preliminares que obedecen a actividades de control clave que se tienen que hacer justamente para efectos de la preparación y presentación tanto de la información presupuestaria y financiera. Otro aspecto relevante que hemos considerado en esta directiva de cierre es asegurar que los funcionarios a quienes se les haya atribuido, se haya atribuido la responsabilidad, hayan implementado las recomendaciones de auditoría. Y aquí justamente hace un momento comenté que no puede ser posible que una entidad o una empresa esté arrastrando errores de años anteriores y que esté siendo calificado durante 3, 4, 5 años por la misma situación, ¿no? Entonces, es momento de empezar a depurar estas situaciones, de hacer los análisis técnicos y de registrar los efectos, ¿no? De registrar los efectos, porque si ya la norma está clara, ¿no?, y ya los efectos vienen dados y es más, vienen siendo cuestionados durante años y años, entonces es relevante que se tomen
las acciones necesarias y que se puedan registrar estos efectos en los estados financieros. Otro tema también importantísimo es actualmente muchas de las empresas ya se encuentran en procesos de auditoría. Es relevante que se revisen los reportes de alerta temprana que ha emitido el auditor financiero en aras de anticiparse a posibles o a probables calificaciones que finalmente terminen en opiniones calificadas o con salvedades, incluso con limitaciones, incluso con exenciones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas situaciones. Todos nos encontramos en una situación, digamos, compleja a nivel sanitaria, ¿cierto? Pero esto también nos ha abierto nuevos retos como profesionales. Entonces, en este sentido, el manejo de la información digital para poder responder a los requerimientos de los auditores financieros se hace importante. Entonces, no nos podemos dejar manchar los dictámenes de auditoría justamente por falta de información. Entonces, ahí les pedimos que hagan una comunicación muy fluida con sus auditores financieros para evitar situaciones que finalmente terminen en opiniones con salvedades. Y recuerden que todo error material que se genere en las empresas, ya sea financieras o no financieras, tiene un efecto directo en el dictamen de la cuenta general de la República que emite la Contraloría todos los años. Por lo tanto, como sistema no podemos estar separados. Es por eso que internamente se ha conformado un equipo técnico de profesionales que va a hacer el seguimiento con cada una de las empresas para asegurarnos de que estas deficiencias significativas que se vienen presentando en años anteriores y que no están siendo levantadas, o estos reportes de alerta temprana que emite el auditor y tienen que anticiparse acciones, se ejecuten con el objetivo de poder, obviamente, llegar a esta gran meta que es obtener una cuenta general sin salvedades. Ese es un gran objetivo que nos hemos planteado como la Dirección General, pero no es solamente un objetivo de la Dirección General, sino involucra o incluye a todo el Sistema Nacional de Contabilidad. Como cuarto punto, voy a comentarles sobre normas para la preparación de la información presupuestaria. La información y formatos presupuestarios establecidos son de aplicación obligatoria para todas las entidades comprendidas en la presente directiva, a excepción de, esto se ha precisado en la directiva, la comisión ad hoc, fondo revolvente, empresas matrices y en liquidación. La aprobación de los montos del marco legal del presupuesto de las entidades debe realizarse mediante dispositivo legal o, en su caso, mediante el acuerdo de los directorios de estas empresas. El marco legal de presupuesto debe estar debidamente sustentado en dispositivos legales y en acuerdos de directorio, ¿no? Se remitirá una conciliación entre el resultado de la ejecución presupuestaria o presupuestal generado el 31 de diciembre del año anterior y del periodo que se informa con el saldo de balance registrado a la fecha que se informa. Las entidades deberán registrar los pagos anuales que realizan por concepto de impuesto a la renta y por pago de dividendos al accionista. Este tema es relevante y hemos aclarado y precisado este punto. Este punto es crítico, ¿no? Siempre han habido esta consulta es los pagos del impuesto a la renta, los pagos de dividendos en el estado de ejecución, en el EP1, ¿no? En el estado de ejecución del presupuesto, ¿van o no van? ¿No? Entonces, para aclarar esta interrogante que se ha venido dando en varios años, ya hemos puntualizado y es importante que se tenga en cuenta para los que justamente preparan esta información presupuestaria, que los pagos anuales por concepto de impuesto a la renta y por pago de dividendos van a ser incluidos en el estado de ejecución de presupuesto, ¿no? Como un gasto devengado. Esto es importantísimo que se tenga en consideración, ¿cierto? Bien, se elaborará el informe de ejecución donde se indicarán las acciones y hechos significativos, ¿no? Que hayan iniciado en los resultados obtenidos, que hayan incidido, discúlpenme, en los resultados obtenidos. Se aplicará el anexo 2 para la presentación de las notas presupuestarias, como les indiqué hace un momento. Hemos elaborado una guía que permitirá a las empresas
poder presentar la información relacionada a presupuesto. Entonces les pido que accedan a esta guía. La directiva se ha presentado como anexo 2 y puedan coger como modelo este formato que se ha establecido, ¿no? Incluso si tuviesen algún inconveniente en relación a la utilización, con mucho gusto pueden coordinar con nosotros y sin ningún problema les podríamos incluso enviar el documento original, ¿no? Para que ustedes lo puedan trabajar. Se registrará en el módulo de información financiera y presupuestal las transferencias recibidas u otorgadas. Entonces, es importantísimo que se tengan en cuenta estas disposiciones que se han establecido para la información presupuestaria, para que ustedes puedan presentar esta información a nosotros como Dirección General de Contabilidad Pública y nosotros poder integrar y consolidar esta información para efecto de la rendición de cuentas que se tiene que hacer con fecha 20 de junio. Ustedes saben que con fecha 20 de junio, por Constitución, se tiene que presentar la cuenta general de la República ante la Contraloría y el Congreso, ¿no? Como quinto punto, normas para la preparación de la información financiera. Aquí justamente cuando ustedes accedan a esta directiva, en esta sección puntualmente van a encontrar el tema del marco de información aplicable a estas empresas. Los estados financieros de las empresas públicas no financieras deben ser preparados y presentados de acuerdo a las normas internacionales de información financiera vigentes. Así lo ha dispuesto la Dirección General de Contabilidad Pública y esto no es un tema novedoso debido a que ya esta declaración se viene dando de años anteriores, ¿no? Y además, muchas de las empresas, por no decir la mayor en su totalidad, han hecho esta implementación en años anteriores, con lo cual aquí lo que se les exhorta en este punto es que realmente alineen sus políticas contables, ¿no? Y el registro de sus transacciones al fiel cumplimiento de las normas internacionales de información financiera, ¿no? En el caso de empresas públicas no financieras. En el caso de las empresas financieras, se preparan y presentan de acuerdo con las normas legales y los principios de contabilidad autorizados por la SBS para entidades financieras en el Perú. Y hay que tener en cuenta esta precisión que se ha dispuesto. Y en caso de existir situaciones no previstas en dichas normas, se aplica lo dispuesto en las NIF oficializadas en el Perú por el Consejo Normativo de Contabilidad. Entonces, estos párrafos que aparentemente son simples de leer, pero a veces son un poco complejos de entender, ¿cierto? Entonces hay que interiorizar estas situaciones y hay que pegarse a estas declaraciones que se están exponiendo en esta directiva de cierre. Entonces, empresas públicas no financieras deben aplicar normas internacionales de información financiera, NIF, vigentes, y empresas financieras se acogen a las disposiciones establecidas por la SBS. Sin embargo, en el caso de existir situaciones no previstas, se acogen a ciertas NIF aplicables oficializadas en el Perú por el Consejo Normativo de Contabilidad. Bien, vamos a pasar a los siguientes puntos relacionados a normas para la preparación de la información financiera. En relación a la nota de los estados financieros, aquí sí es importante y quiero incidir. Ustedes saben que la parte de revelaciones que se tienen que hacer para efectos de NIF es bastante compleja. Y el marco NIF así lo dispone y es donde pone mucho énfasis. En este sentido, este mismo objetivo tiene que prevalecer para efecto del proceso de rendición de cuentas hacia la ciudadanía. Recuerden que ustedes no rinden cuentas directas. Si bien es cierto, la Dirección General integra y consolida esta información, pero no olvidemos que el gran objetivo de preparar, presentar, integrar, consolidar es rendir cuentas ante la ciudadanía a través de la cuenta general de la República, ¿no? En ese sentido, exhortamos a que la nota 1, la nota 2 y las notas explicativas para efecto de la rendición de cuentas realmente aporten y den un valor a la ciudadanía o al usuario o al stakeholders que quiera entender la información que se presenta en los estados financieros, ¿no? No se trata de explicar subió 1 millón porque por XX situación, ¿no? Se trata de explicar el fondo de la situación. Entonces tampoco se trata de explicar lo que ya está en números, sino hay que
entender y explicar la causa en la revelación de las notas. Esto es importantísimo y hago mucho énfasis, por favor, a los contadores de estas empresas públicas, a la misma gerencia, que haya un procedimiento incisivo en relación al proceso de revelación de notas. Y con el gran objetivo de que esta información nosotros, al momento de integrarla y consolidarla, y al momento de armar las notas, porque ustedes saben que en la cuenta general del público, en la sección tanto de información presupuestaria y financiera, nosotros revelamos notas, explicamos variaciones en la cuenta general. En este sentido, necesitamos como insumo justamente las notas de las matrices, la nota de las empresas, ¿no?, que están inmersas en el alcance de esta directiva, con el objetivo de hacer las mejores revelaciones que nos permitan mostrar a la ciudadanía que estamos enviando información útil y de calidad. ¿Ok? Entonces, es importantísimo enfatizar en este tema de la nota a los estados financieros. La nota 1 es importantísima, la nota 2 de políticas contables también, ¿no? Recuerden que la nota de políticas contables es bien relevante porque ustedes ahí declaran cómo o qué normas están llevando a cabo para registrar la información. Por lo tanto, esta sección de la nota 2, que a veces no se le da la importancia debida, ¿sí?, cuando hemos accedido a la información, a veces es muy sucinta, muy resumida, es una declaración importante porque de ahí en adelante es donde nosotros como contadores decimos que lo que viene hacia ya en los activos que se presentan, pasivos, patrimonio, están justamente alineadas a estas políticas contables. Así que hay que tener bastante control de calidad, por favor, en ese tema de la nota 2, en la revelación de políticas contables, y hacer mucho énfasis, por favor, en el tema de las revelaciones en cada rubro que ustedes exponen en los estados financieros, como parte de los estados financieros. ¿Ok? Entonces, aquí lo que se busca es seguridad y la calidad de la información presentada y revelada, mayor explicación en los hechos que acontecieron en los rubros, ¿no? Este tema es importante. Mayor explicación de hechos, ¿no? Mayor explicación de hechos. ¿Para qué? Con el gran objetivo de hacer una adecuada rendición de cuentas a la ciudadanía. En relación al tema de fideicomiso, se ha precisado lo siguiente, y esto obedece a que ustedes saben que nosotros como Dirección General de Contabilidad Pública recibimos una serie de consultas técnicas en materia contable. Entonces hemos recibido durante el año anterior varias consultas relacionadas al tema de fideicomiso, de inversiones, de conciliación de inversiones. Entonces hemos convenido y hemos creído importante precisar estas situaciones en esta directiva, ¿no? En relación a los fideicomisos, se reconocerán, medirán, presentarán y revelarán como activos aquellos recursos financieros que forman parte de un patrimonio fideicometido, ¿no? Asimismo, remitirán en forma obligatoria al cierre de cada ejercicio fiscal información detallada de los activos que tengan en la modalidad de fideicomisos. En relación al tema de inversiones, este es un punto importantísimo. Las empresas que tienen inversiones en una asociada con participación accionaria mayoritaria o en las que tienen influencia significativa deberán registrar dichas inversiones aplicando el método de participación patrimonial, lo más conocido como el BPP, ¿no? Entonces, esta disposición es bien relevante que se tenga en consideración para evitar errores en el reconocimiento y medición de estas inversiones. En relación a la conciliación de inversiones y patrimonio, se deberán verificar el número de acciones, valor por acción, valor total y los porcentajes de participación en el capital, los cuales deben ser las mismas que se registren como inversiones en el libro de matrícula de acciones. Entonces, estas disposiciones, por favor, ténganlas en consideración al momento de, siempre y cuando obviamente se den estas transacciones en sus estados financieros, al momento de preparar y presentar la información. En relación al cálculo actuarial de la ley 2530, la estimación para pensiones de jubilación constituye un plan gubernamental de beneficios definidos, ¿no? Por lo cual la empresa deberá suministrar los beneficios establecidos en dicha norma legal y en normas complementarias a los pensionistas comprendidos en este régimen. Los mayores o menores importes con relación a la actualización del cálculo actuarial de las obligaciones previsionales al 31 de diciembre del periodo que se informa constituyen cambios en las estimaciones contables, ojo con este aspecto, y serán contabilizados incrementando el importe del pasivo. ¿Ok?
En relación a las contingencias, las entidades deberán revelar en notas las contingencias en contra que tuvieran al cierre del ejercicio fiscal, las mismas que deberán estar desagregadas según el tipo de demandas, administrativas, civiles, laborales, penales y tributarias. Bueno, las empresas que aplican NIF saben que hay una NIC puntual sobre este tema, que es la NIC 37, ¿cierto? En el cual exige que la administración o la gerencia haga una evaluación del grado de incertidumbre, ¿no? Y lo clasifica en tres: probable o posible o remoto. Y en base a ello establece en qué momento se tiene que revelar, en qué momento se tiene que provisionar, ¿no? Entonces, esto es importantísimo que se tenga en consideración. También es importante mencionar, y me imagino que ustedes durante el año anterior han estado en muchas conferencias relacionadas a los efectos COVID, ¿no? Ustedes saben que ha sido un año, ya hablar del año 2020 pues es redundar en lo mismo. Sabemos que ha sido un año muy complejo a nivel sanitario, a nivel de salud, a nivel país, mundial, y todo esto finalmente ha tenido efectos económicos que inciden directamente en la información financiera y presupuestaria. En este sentido, se les exhorta a que revisen estos efectos que hayan podido impactar en los estados financieros y acogerse a las revelaciones que están exigiendo las normas internacionales de información, justamente para poder preparar y presentar esta información financiera en general de forma razonable. Entonces, es relevante que se haga un análisis exhaustivo de aquellos hechos económicos que hayan incidido en los diferentes rubros de los estados financieros. El tema de NIC 36, la norma ha enfatizado muchísimo en el tema del deterioro de los activos fijos, que sea un análisis exhaustivo. El tema de los ingresos también es un tema relevante que se tiene que revisar. El tema de las estimaciones, en situaciones que se han podido generar por efecto del COVID y que hayan tenido un impacto relevante en los estados financieros. En relación al tema de las operaciones recíprocas, Bruno Vera, el director de análisis de consolidación, va a explicar con mucho más detalle este punto, pero en la directiva de cierre contable para empresas públicas se ha establecido que es mandatorio, ¿no? Ahí incluso he resaltado esta palabra, es mandatorio que se concilien todas las transacciones recíprocas que se mantengan al cierre del ejercicio 2020, con excepción de aquellas cuyo importe sea menor o igual al 10% de la UIT vigente. Se deberá reportar dichas operaciones en los aplicativos respectivos hasta el 28 de febrero de este año, ¿ok? Entonces, ¿por qué existe una preocupación importante, una preocupación significativa en relación al tema de las operaciones recíprocas? La eliminación, la conciliación. Porque recuerden que nosotros, como Dirección General de Contabilidad, elaboramos la cuenta general de la República a nivel consolidado. Y en todo proceso de consolidación, estas transacciones, con el objetivo de no duplicar transacciones en este consolidado, es necesario que se eliminen. Y para esa eliminación es importantísimo que se hagan procesos de conciliación. Entonces, esto incluso en la exposición anterior, en relación a entidades públicas, también hemos enfatizado esta situación porque debe entenderse que el tema de operaciones recíprocas tiene un impacto directo en el consolidado de la cuenta general de la República. Así se tiene que entender. Por lo tanto, una adecuada eliminación de esas operaciones recíprocas, una adecuada conciliación va a permitir que se haga justamente este consolidado mucho más razonable, mucho más exacto. Entonces, exhortamos a que se hagan todos los esfuerzos necesarios para hacer las conciliaciones en relación al tema de transacciones recíprocas, por favor. Como siguiente punto en la agenda, obligaciones y responsabilidades según el decreto legislativo 1438. Los funcionarios sin excepción deben proveer a las oficinas de contabilidad la información de hechos que incida o pueden incidir en la situación financiera en el resultado de las operaciones de la entidad. La condición de omisa no exime al titular de la entidad de disponer la inmediata remisión de la información contable a la Dirección General de Contabilidad Pública para la elaboración de la Cuenta General de la República. ¿Qué quiere decir el primer párrafo? Es decir, entendemos que la responsabilidad de la información financiera no recae necesariamente o únicamente en los contadores, también recae en la gerencia. En ese sentido, la gerencia tiene que caminar muy de cerca con los contadores, con las oficinas de contabilidad
y con las áreas operativas que sirven de input de información para la preparación de información financiera. En este sentido, se ha enfatizado que los funcionarios sin excepción deben proveer a las oficinas de contabilidad. No decimos las oficinas de contabilidad deben proveer a los funcionarios. Ojo, los funcionarios sin excepción deben proveer a las oficinas de contabilidad la información de hechos que incidan o puedan incidir en la situación financiera. ¿Ok? Entonces, en este sentido es importantísimo que los contadores, las oficinas de contabilidad hagan uso de esta disposición que su ente rector les está pidiendo. Señor funcionario, mi ente rector me ha pedido que ustedes me apoyen y pongan a disposición toda la información necesaria que yo como contador público necesito para poder reflejar estados financieros o presentar estados financieros razonables. No, el incumplimiento de esta disposición, señores, genera responsabilidad administrativa funcional o la que corresponde. El procedimiento administrativo sancionador será iniciado por la autoridad administrativa competente respetando el debido proceso. ¿Ok? Entonces, ahí hay que enfatizar mucho en esta situación. Otro tema que la condición de omisa, es decir, de una entidad o una empresa pública que no envió en la fecha que se le solicita esta información, recuerden que hay una fecha máxima que es el 31 de marzo, no exime al titular de la entidad de disponer la inmediata remisión. ¿Ok? Entonces, si por A o B se cayó en esta condición de omisa, ¿no?, inmediatamente el titular tiene que disponer las acciones necesarias para cumplir el envío de esta información a la Dirección General de Contabilidad Pública. ¿Ok? Así que hay que tener muy en consideración con esta disposición para evitar situaciones que después puedan complicarnos en relación sobre todo al tema de responsabilidades administrativas. Como siguiente punto de la agenda, determinación de entidades omisas. ¿Qué es una entidad omisa? ¿O cuándo una empresa pública caería en esta situación? Aquellas que no cumplan con presentar la información requerida sin exceder el 31 de marzo del año siguiente al año ejercicio fiscal que les informa. Aquellas cuya información del anexo 1 sea calificada, ojo, como inconsistente o incompleta. En la directiva ustedes van a encontrar dos anexos. El anexo 1, ahí se hace todo un despliegue de los formatos que tienen que enviar, y si comparan estos formatos con los formatos anteriores van a encontrar justamente lo que les expliqué en uno de los primeros slides, que hay 16 formatos que hemos eliminado justamente para aligerar este proceso de rendición de cuentas. Sin embargo, es importante indicar que se tiene que cumplir al 100% con el envío de esta información. Basta que uno de los formatos que se incluyen en el anexo 1, que se requieren en el anexo 1, no se envíe para que una entidad entre en la condición de omisa. Así que hay que tener bastante cuidado con esta situación, ¿sí? Revisen la directiva, revisen el anexo 1 y toda la información que se les está solicitando cumple un único y gran objetivo. Es tener información para nosotros como grandes consolidadores a nivel país, es decir, la Dirección General de Contabilidad, poder contar con esa información para efectos de la preparación de la cuenta general de la República. No obstante, el titular deberá informar, en caso haya caído alguna empresa en la condición de omisa, informar la razón de la omisión y los nombres de los funcionarios, personal de confianza y servidores responsables, ojo, de la formulación, elaboración y presentación de la información, de acuerdo con el decreto legislativo 1438. Entonces, esta disposición es relevante, sabemos y conocemos el profesionalismo de los contadores de las empresas públicas, entonces entendemos que esta situación no se va a dar, ¿no? Caminen de la mano con nosotros, estamos a su disposición para poder apoyarlos en ciertas situaciones de cierre que se les presenten, pero hay que hacer todos los esfuerzos necesarios, no a último momento, sino justamente en estos meses previos que nos permiten todavía reaccionar ante ciertas situaciones del cierre contable. Ese es el gran mensaje. En relación a la preparación, al punto 8, presentación de la información financiera y presupuestaria y estadística en las finanzas públicas, hemos dispuesto lo siguiente. Se presentará la información contable anual a través del aplicativo web Presentación Digital de Rendición de Cuentas con la firma digital de los funcionarios responsables. Por favor, tengan muy en cuenta esta disposición. El plazo de presentación de la información contable con fines de elaboración de la cuenta general de la República no debe exceder el 31 de marzo, siguiente al ejercicio que informa.
y esta disposición es relevante, las empresas matrices presentarán información consolidada en las fechas siguientes. CIMA Perú matriz hasta el 15 de abril y FONAFE matriz hasta el 30 de abril del año siguiente del periodo que se informa. ¿Ok? Entonces, se ha dispuesto justamente estas fechas debido a que estas empresas consolidan información y, bueno, requieren un tiempo adicional para poder preparar y presentar esta información a la DGCP. En relación a este mismo tema, ¿no? Las entidades remitirán en archivo digital o físico a la Dirección General de Contabilidad Pública copia de la siguiente información. Informe del avance en la implementación de las recomendaciones de los informes de auditoría sin exceder el 31 de marzo siguiente al ejercicio fiscal del que se informe. Repito, punto 1. Informe del avance de la implementación de las recomendaciones de los informes de auditoría sin exceder el 31 de marzo siguiente al ejercicio fiscal del que se informe. ¿Ok? Esto es importantísimo que se tenga en consideración. Ya deberíamos estar en la próxima semana recibiendo esta información y haciendo probablemente reuniones con ustedes para poder entender en las situaciones en que no se llegaron a levantar recomendaciones o deficiencias significativas identificadas en las auditorías anteriores. En el punto 2, informe y dictamen de auditoría a los estados presupuestarios y financieros, es decir, cuando ya tengan el dictamen de los estados presupuestarios y financieros, que es materia de rendición de cuentas, ¿no? Estos serán remitidos en un plazo que no debe exceder los 7 días hábiles siguientes a la fecha en que se recesionaron estos informes de auditoría o estos dictámenes de auditoría. Esta es una precisión, por ejemplo, estas dos precisiones se han considerado en esta directiva de cierre y por favor les pedimos que tengan en consideración en relación al envío de esta información. Seguimos en lo relacionado a la presentación de información, el proceso de migración de las estadísticas y las finanzas públicas. Para continuar con el proceso de migración de las estadísticas y las finanzas públicas a los estándares internacionales, la Dirección de Estadística podrá requerir a las entidades información complementaria a lo que se solicita en el anexo 1 de la Directiva de Cierre Contable. La Dirección de Estadísticas, ¿no?, establecerá los formatos y plazos para la remisión de dicha información en sujeción a lo que establece el numeral 23.2 del artículo 23 del Decreto Legislativo 1438. Ustedes saben que esta dirección es muy relevante debido a que prepara información para el tema de las estadísticas y las finanzas públicas, por lo tanto, en ciertos casos requiere una información complementaria que les permita justamente hacer sus análisis correspondientes. Medios para la presentación de la información. Eso también es relevante que tengan en consideración. Información financiera y presupuestaria para elaboración de la cuenta general se envía o se presenta a través del CIAF, módulo de información financiera presupuestaria, y este es el link. En relación a la conciliación y presentación del acta de conciliación para operaciones o por operaciones recíprocas, en el aplicativo Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas, y ahí se encuentra el link. Presentación de la información financiera y presupuestaria, en el aplicativo Presentación Digital de la Rendición de Cuentas, y conciliación de las transacciones financieras recibidas y otorgadas en el Sistema de Conciliación de Transferencias Financieras, más conocido como el SISTRAN. ¿Ok? Entonces, es importante, por favor, que tengan en consideración todos estos aspectos que les estamos comentando, justamente para poder hacer un proceso de remisión de la manera más óptima. Y en caso, obviamente, tuvieran alguna consulta, alguna duda, algún tema que se les genere en este proceso de remisión, con mucho gusto, la Dirección General, a través de sus profesionales, está ávida a poder apoyarlos en todo momento. También en esta directiva se han establecido disposiciones complementarias, las cuales voy a pasar a comentar. Se han establecido 4 disposiciones complementarias. Los importes obtenidos, la primera es, los importes obtenidos para el llenado de los formatos presupuestarios corresponden a la información presupuestal elaborada y presentada a sus correspondientes entes rectores. ¿Ok? Por consiguiente, deberán realizar la adecuación al clasificador presupuestario de ingresos y gastos a nivel genérico, ¿no? Es decir, adaptar la información presupuestal que ustedes presentan a sus entes rectores o a sus matrices, adaptarlos a los clasificadores presupuestarios a nivel genérico.
Como segunda, las empresas en proceso de liquidación representadas por sus liquidadores deben cumplir con las diversas etapas dispuestas en los artículos 403 al 421 de la Ley 26887 de la Ley General de Sociedades. Una vez concluido este proceso, deberán informar esta situación a la Dirección General de Contabilidad Pública. Tercera disposición, según lo establecido en el numeral 6 del artículo 8 del Decreto Legislativo 1438, los accionistas de las empresas inactivas y en proceso de liquidación deben informar en forma obligatoria su estado situacional. Repito, deben informar en forma obligatoria su estado situacional, ¿no? Esta disposición está relacionada al tema de empresas inactivas. Y como cuarta y última disposición complementaria, cuando estime necesario, la Dirección General de Contabilidad Pública podrá solicitar a las entidades información adicional a la requerida en la presente directiva. Esto justamente obedece a que cuando estamos en el proceso de preparación de la Cuenta General de la República, en situaciones requerimos información justamente adicional, complementaria, para poder reforzar una explicación en particular que queremos presentar en dicho documento único. Todo esto nos lleva a los siguientes retos contables para este cierre del ejercicio fiscal 2020 y con esto cierro mi presentación. Uno de los retos relevantes que es por parte de ustedes es identificar los principales cambios que se vienen dando en esta directiva 2020 a fin de identificar los procedimientos contables a realizar. Otro reto relevante es cumplir con los requerimientos técnicos establecidos en la presente directiva, teniendo de soporte la metodología, formatos y procedimientos establecidos en la misma. Es importantísimo que se haga un trabajo coordinado con nosotros para poder evitar situaciones a último momento, ¿no? Y poder llegar a un proceso de rendición de cuentas de la forma más óptima, aún considerando las situaciones que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, aquí el trabajo continuo, el trabajo coordinado se vuelve mucho más relevante en este sentido. Como siguiente reto es coordinar con cada una de las áreas generadoras de información contable a fin de adecuar una correcta preparación, efectuar una correcta preparación y presentación de esta información, tanto financiera y presupuestaria, y sobre todo el tema de las notas explicativas. Un reto relevante para cualquier contador, ya sea de empresa pública, privada, lo que fuese, es la capacidad que va a tener en este año para poder explicar adecuadamente los efectos que se han generado o las variaciones que se han generado justamente producto del COVID. Ese es uno. Y lo otro, el reto también importante a los contadores públicos, a la gerencia que autoriza, ojo, esta información para efectos de rendición de cuentas, es que se hagan las debidas revelaciones en las notas con el único y gran objetivo que se haga, que se cumpla con una adecuada rendición de cuentas a la ciudadanía. El titular de la entidad deberá asumir la responsabilidad competente en aras de obtener mayor calidad en la información financiera y presupuestaria. En este sentido, mi recomendación es revisen la directiva que ya está emitida, ¿no? Se emitió el 23 de diciembre del año anterior. Revisen las secciones críticas que se han incluido en esta directiva de cierre. Hagan fiel cumplimiento del marco al cual están declarando y hagan los esfuerzos necesarios para poder hacer una adecuada revelación de notas para efecto de rendición de cuentas. Mi mensaje es: no solamente preparamos información para uso interno. Nuestro gran objetivo como funcionarios públicos es que nos debemos a la ciudadanía. En este sentido, requerimos contar con información presupuestaria y financiera de calidad, útil y con la mayor claridad posible justamente para lograr este proceso de rendición de cuentas y tener un documento de la Cuenta General de la República que obviamente incluye todo el proceso de integración y consolidación del Sistema Nacional de Contabilidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por tu exposición, Javier. Ahora doy paso a nuestro segundo expositor, Bruno Vera Sánchez, director de la Dirección de Consolidación y Análisis de la Dirección General
de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, adelante Javier. Bruno, adelante Bruno. Gracias, Marlon. Bueno, buenas tardes ya con todos. Un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo esta charla. Bien, yo voy a hablarles sobre la importancia de las operaciones recíprocas, ¿no? Porque entendemos que hay un problema, una problemática con respecto al proceso de conciliaciones de operaciones recíprocas, y es digamos, un problema que se ha venido suscitando en años anteriores. Y esto básicamente por estas causas, ¿no? Uno es el gran número de operaciones recíprocas sin eliminar, ¿no? Digamos, son miles y miles de transacciones que no se logran eliminar correctamente, ¿no? Probablemente muchos de ustedes, como contadores de empresas públicas, saben, digamos, que muchas de sus operaciones recíprocas no son eliminadas porque no logran contactar al contador de la otra entidad recíproca, no entran al aplicativo y la información de la otra entidad no está reportada, los montos no coinciden, ¿no? Hay N casuísticas que originan que se vaya acumulando, el número de operaciones recíprocas sin eliminar se vaya acumulando de una manera bastante importante, ¿no? La otra preocupación es que muchos de estos importes son importes materiales para la cuenta general, ¿no? Como comentaba Javier, el objetivo de una cuenta general es mostrar un estado financiero consolidado del Estado. Entonces, no podemos tener cuentas por cobrar y cuentas por pagar o ingresos y gastos entre nosotros, entre entidades y empresas del propio Estado. Un estado financiero consolidado, una cuenta general, debe mostrar las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar a terceros del Estado, no entre nosotros, ¿no? Entonces, si una entidad, una empresa mantiene cuentas por cobrar con gobiernos locales y los gobiernos locales no presentan esos pasivos, evidentemente en nuestra cuenta general estamos mostrando cuentas por cobrar en exceso, cuentas por cobrar que no deberíamos mostrar, porque esas cuentas por cobrar deberían eliminarse, ¿no? Igual puede pasar en pasivos, que empresas puedan mostrar pasivos que no están, digamos, en otras empresas mostradas como cuenta por cobrar. Igual inflaríamos las cuentas por pagar, ¿no? Entonces, todo esto distorsiona los indicadores, los ratios, los números, digamos, no ofrecemos unos números, digamos, apropiados y oportunos, ¿no? El otro tema es que sí, así hay como operaciones recíprocas que no se logran eliminar, también hay muchas operaciones sin reportar, ¿no? Muchos ingresos, gastos, cuenta por cobrar y cuenta por pagar que no son reportadas apropiadamente en los aplicativos, ¿no? Y eso imposibilita que muchas otras entidades y empresas públicas no logren terminar de hacer las conciliaciones y por ende las actas, ¿no? Nosotros, digamos, como objetivo de la dirección es que las empresas logren hacer la mayor cantidad de operaciones, de conciliación de operaciones recíprocas y por ende esas se reflejen en actas, ¿no? Actas debidamente conciliadas y si hay diferencias, explicadas correctamente y apropiadamente, ¿no? Algunos ejemplos, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de operaciones son las que no se logran eliminar o cuáles son las principales características de estas operaciones, ¿no? Entonces, un poco para también aterrizar el tema, ¿no? Por ejemplo, hemos sacado algunos ejemplos, ¿no? Hay entidades, por ejemplo, que muestran gastos por regalías que otras no lo reconocen como ingresos, ¿no? Y aquí, digamos, es un tema más conceptual, un tema de marcos contables, ¿no? Dos empresas, digamos, que utilizan diferentes marcos contables o tienen diferentes principios. Entonces, una genera un gasto y la otra no necesariamente genera el ingreso, no porque esté mal, sino por un tema de aplicación de principios. Ambas aplican principios contables distintos o están en marcos contables distintos. Una aplica en NIF y la otra puede aplicar, digamos, podría estar en el marco conceptual de la SBS o podría estar en NIC-SP o podría no aplicar ningún marco. Entonces, genera, digamos, brechas que no logran ser, digamos, eliminadas correctamente. Entonces, ante estas situaciones, digamos, las empresas deberían, digamos, levantar la mano, llamar a su sectorista de la dirección y explicar el tema, trasladar la preocupación para que ya la dirección de análisis y consolidación
pueda proceder a definir y a llegar a un acuerdo de cuál es la mejor manera o la mejor, digamos, metodología que se debería aplicar para poder eliminar esta transacción, que quizás ya no sea necesario que las entidades lo concilien mediante un acta, sino básicamente podría quedar ya a un nivel de consolidación, ¿no? Pero esto es importante que se manifieste, que las contadores planteen el tema, la dirección a sus sectoristas para poder, digamos, darle una solución correcta a estas diferencias, ¿no? Igual en el caso B, ¿no? Por ejemplo, entre un pliego C y un pliego D, por ejemplo, ¿no? En donde unas tiene las inversiones de otra y por un tema de tratamiento contable, de aplicación de una norma, aplica las inversiones las maneja a valor de mercado, a valor razonable, ¿no? Y el patrimonio está a valor histórico. Esto también genera una diferencia que no puede ser eliminada y aquí también el contador, digamos, de estas empresas deberían, digamos, levantar la mano, comunicarse con el sectorista de dirección, plantear el tema y darle una solución, ¿no? Son temas, digamos, de uniformidad de criterios que se tienen que revisar. Pero hay otros casos, ¿no? Como el caso de la entidad E, entidad F, que son ya por falta de análisis, ¿no? Que esto sí es algo que sí les pedimos a ustedes, les exhortamos que lo puedan manejar, ¿no? Que lo puedan resolver. Pasa que muchas cuentas por cobrar de empresas públicas no son reconocidas por otras entidades, ¿no? Entonces aquí sí se pide hacer análisis, ¿no? Porque lo primero para poder conciliar es hacer un análisis correcto de las partidas. Una entidad, una empresa no puede, digamos, sentarse con otro contador o con otra empresa a conciliar si es que no ha hecho previamente un análisis de su información contable. Entonces es importante analizar todas las cuentas por cobrar, todas las cuentas por pagar que se entregan con diferentes empresas o entidades del Estado y luego proceder a conciliar, ¿no? Porque pasa mucho, digamos, hay muchas empresas de saneamiento, muchas empresas eléctricas que tienen cuentas por cobrar con diversos gobiernos locales, nacionales, que estos gobiernos no presentan en el pasivo, ¿no? Entonces ahí, digamos, ya nosotros hemos tenido ya charlas la semana pasada con las entidades en donde también le hemos invocado este análisis que tienen que hacer de todos los pasivos que mantengan con empresas de saneamiento, empresas eléctricas, para que luego cuando procedan o entren a los aplicativos de operaciones recíprocas, digamos, se puedan conciliar de manera correcta, ¿no? Entonces es un tema que también hay que tomar en cuenta, ¿no? El tema del análisis de cuentas, ¿no? Luego también pasa mucho con los bancos, las cajas estatales, que se generan mucha diferencia en cuanto a reconocimiento de gastos financieros, digamos, con el MEF, con Tesoro Público. Eso también son, digamos, diferencias que tienen que ser revisadas, tienen que ser analizadas para poder evitar, digamos, diferencias de este tipo, ¿no? Y el caso CS, ¿no? El que le comentaba, ¿no? Empresas que, digamos, tienen diversas cuentas por cobrar con gobiernos locales que no son reconocidas, ¿no? Y viceversa también, ¿no? Hay, digamos, también pasivos que a veces los gobiernos mantienen con diversas empresas que tampoco son reconocidas por las empresas, ¿no? Entonces, es un tema de dos, ¿no? O sea, el tema no es unilateral, ¿no? Aquí no se pide a una empresa que haga solamente el acta o que concilie, sino también se está solicitando a todas las entidades de los tres gobiernos para que se haga un análisis correcto y puedan, digamos, llegar a poder conciliar el mayor número posible de operaciones recíprocas, ¿no? Entendemos que a veces el universo es tan grande y el tiempo es tan corto que es difícil llegar a un 100% de eliminaciones, pero lo que se les pide es que hagan el mayor esfuerzo posible para poder tratar de lograr eliminar el mayor número de estas transacciones, ¿no? Ahora, todo esto ya es parte del diagnóstico, ¿no? Entendemos por dónde viene el problema, ya en diversas oportunidades en donde hemos tenido oportunidad de contactar a entidades, empresas, nos han manifestado N problemas. El tema es los planes de acción, ¿no? Nosotros hemos diseñado algunos pasos importantes que ya los venimos ejecutando para poder facilitar a las empresas y a las entidades en este proceso de conciliación, ¿no? Entonces, el primer punto, que ya lo explicó Javier, y ya se puso en la directiva de cierre, es que este tema es mandatorio, ¿no? Todas las empresas, las entidades tienen que hacer sus conciliaciones de operaciones recíprocas
y por ende terminar en actas debidamente, digamos, conciliadas, ¿no? Lo que se está, digamos, incorporando ahora es que los sectoristas de cada empresa están incorporando como parte de sus actividades el monitoreo y análisis de las operaciones recíprocas. Antes, digamos, el flujo, digamos, de comunicación era los contadores de empresas se comunicaban con los sectoristas de la Dirección de Análisis y Consolidación y para temas de rendición de cuenta se comunicaban con el sectorista de la dirección de línea, ¿no? Entonces, había una, digamos, doble comunicación, el tema no estaba centralizado en un solo sectorista. Entonces, nosotros, digamos, la nueva gestión lo que queremos es, digamos, centralizar en un solo sectorista, que el servicio que nosotros brindamos a los usuarios, que son ustedes finalmente, sea mucho más ordenado. Entonces, si hay, digamos, complejidad, dudas sobre las operaciones recíprocas que mantengan con otras entidades, otras empresas que no se puedan eliminar o no tengan el contacto del otro contador de la entidad, la comunicación tiene que ser con el sectorista asignado, el sectorista de la dirección de empresas. Ya estos sectoristas han sido capacitados, ya tienen los accesos incorporados en sus sistemas para poder apoyarlos en el primer frente, en la primera línea, ¿no? Si el tema ya, digamos, escala, digamos, y el tema es un tema ya conceptual, de uniformidad de criterios, de principios contables, ya el tema será visto por un sectorista de análisis, de la Dirección de Análisis y Consolidación, ¿no? En los ejemplos que les puse anteriormente, ¿no? Cuando el tema de una operación recíproca representa la falta de análisis, por ejemplo, de otra entidad, ese tipo de problemas tiene que ser resuelto y va a ser resuelto por el sectorista de la dirección de empresas. Si el problema de la operación que no puedes eliminar es por un tema de uniformidad de criterios, o sea, yo empresa registro la cuenta por cobrar y la otra empresa o entidad no registra el pasivo o no registra el pasivo porque tiene otro tratamiento contable, entonces ahí sí, digamos, la Dirección de Análisis y Consolidación entrará a definir y disponer cuál es la mejor solución a ese problema. Eso creemos que va a poder aliviar en parte la carga de trabajo de las empresas para poder tener una atención más rápida en sus dudas, en sus problemas, en el uso de sus aplicativos, ¿no? Por ende, también se va a mejorar la comunicación entre las empresas, las entidades, ¿no? Entendemos que ya muchos nos han comentado que uno de los grandes problemas es que no logran a muchos contadores lograr comunicarse con los contadores de otras entidades, ¿no? Sobre todo a veces gobiernos locales, municipalidades, donde a veces los contadores rotan o son service y donde no es fácil comunicarse con ellos, ¿no? Eso se está mejorando. Ya se tiene una base de datos actualizada de todos los contadores de entidades públicas, ¿no? De los 3 gobiernos, para nosotros transmitírselas. Ya eso se está definiendo bajo qué medio, para que ustedes tengan la data, digamos, de correos, teléfono, de manera actualizada y no pierdan tiempo, digamos, al momento de requerir comunicarse con algún contador de otra entidad, ¿no? Luego, el proceso de conciliación tiene que efectuarse, y eso es, digamos, una meta que tenemos durante el mes de febrero, ¿no? Digamos, como cualquier, digamos, consolidado de cualquier grupo económico, lo primero que se tiene que hacer es que las entidades puedan conciliar, ¿no? Para luego terminar de hacer sus estados financieros y sus notas, ¿no? Pero aquí la lógica no es primero terminar, emitir mis anexos, reportar y luego ponerme a hacer las actas con las entidades, ¿no? Aquí el paso previo es primero hacer mis conciliaciones con mis entidades recíprocas y luego poder ya, una vez que tenga confirmado esos saldos, yo pueda terminar de cerrar mis números y el resto de mis análisis y mis notas, ¿no? Pero creemos que el paso previo es conciliar con el resto de las entidades. Si por un tema, digamos, de aplicación de sistemas, digamos, si el sistema requiere un precierre, es eso, un precierre nomás. Pero digamos, el análisis de las operaciones es un paso previo para la emisión de mis estados financieros finales. O sea, el mensaje es, una empresa no puede cerrar, digamos, sus números finales si es que antes no ha conciliado apropiadamente con
las diversas entidades del Estado. Luego, el otro tema que se ha definido es el tema de entidades críticas o empresas críticas, ¿no? Lo que se está pidiendo a estas empresas críticas y entidades críticas es que reporten su información de manera anticipada. Si el mes de febrero es el mes que nosotros hemos establecido como el mes de las conciliaciones de operaciones recíprocas, entendemos que hay ciertas empresas y entidades que tienen un gran volumen de operaciones y que trabajan con todas las entidades del Estado. Entonces, estas entidades, estas empresas que trabajan con todas las empresas del Estado tienen que reportarnos antes, ¿no? Antes, para que luego las empresas o las entidades cuando entren al aplicativo puedan encontrar, digamos, la información recíproca y puedan hacer las actas, ¿no? Entonces, lo que se está trabajando y ya ha tenido reuniones con varias de las empresas más grandes es que nos apoyen, digamos, en proporcionarnos los Exceles respectivos. Incluso ya hemos hecho coordinaciones con nuestro departamento de sistema, con la OPTI, para que facilitarles que la carga masiva sea, digamos, de manera mucho más eficiente y mucho más rápida, ¿no? que en periodos anteriores, ¿no? De hecho, si nosotros estamos solicitando la información de manera rápida, está de nuestro lado y es ese compromiso que estamos asumiendo, es que la carga masiva también sea de manera inmediata, ¿no? El otro tema también que se está pensando, que esperemos no se llegue a dar, es publicar permanentemente cuáles son los retrasos que tengan ciertas entidades en el reporte de sus operaciones recíprocas, ¿no? Vamos a lanzar constantemente información de aquellas entidades que todavía a cierta fecha no esté reportando adecuadamente sus operaciones recíprocas, ¿no? Y reportar operaciones recíprocas de manera oportuna no significa reportar por reportar, ¿no? Porque también hemos recibido muchas quejas de empresas en donde nos comunican que, claro, a veces hay muchas entidades que reportan o muchas empresas que reportan, pero reportan cualquier saldo, ¿no? Entonces, lo importante es reportar información previamente analizada, ¿no? No es solamente cumplir para evitar caer en la calidad de omisa, sino es digamos, reportar información confiable, bien analizada, bien estructurada digamos, de una manera bastante detallada, ¿no? Porque también otro problema que surge es que muchas entidades o empresas a veces cargan información de manera genérica, ¿no? Y realmente para poder conciliar, digamos, un contador necesita la mayor información posible, digamos, la información de una manera bastante detallada que le permita conciliar operación por operación, ¿no? Lo que se ha mantenido, digamos, y se ha hecho ya son capacitaciones a los sectoristas de las empresas, ¿no? Y también se va a hacer capacitaciones a los contadores de empresas en el uso de aplicativos de las operaciones recíprocas, porque probablemente haya muchos contadores que a veces son nuevos o han rotado o han ascendido, entonces no tienen, digamos, a veces el dominio de los aplicativos de operaciones recíprocas. Entonces, también se está capacitando a todos, tanto de empresas como de entidades, ¿no? Porque como les digo, esto es un tema de todos, ¿no? No es que solamente se exige a alguien o a las empresas hacer las actas, sino también se le está exigiendo de la misma manera a las entidades, ¿no? El tema de operaciones recíprocas también, por un lado es la parte financiera, pero por el otro también las transferencias financieras, ¿no? La parte presupuestal, ¿no? Entonces eso también es algo que tiene que estar debidamente analizado y conciliado para también evitar y poder luego conciliar todas las transferencias otorgadas con las recibidas de otras entidades, ¿no? Se va a formar, digamos, grupo de trabajo, digamos, sobre todo con las empresas que tienen más volumen, para digamos, apoyarlos en este proceso, ¿no? La idea no es solamente sacar un oficio y exigirles que nos reporten información la primera semana de febrero, sino estar detrás de estas empresas, de estas entidades, para apoyarlos, entender qué información necesitan adicional de las entidades, qué apoyo necesitan por parte de nuestra área de sistemas, qué problema tienen con el formato de Excel o con la reportería. Esos son temas que sí se está ya, incluso ya se está teniendo reuniones con algunas empresas y entidades grandes que tienen un volumen bastante amplio de operación, ¿no?
Con respecto a las notas, ¿no? Las notas, digamos, es algo complementario y está muy relacionado a todo el tema de operaciones recíprocas, ¿no? Y lo que se quiere aquí, digamos, en el proceso de consolidación, para nosotros es muy importante tener notas claras y precisas, ¿no? Con explicación de variaciones de manera apropiada, ¿no? Entonces, como decía Javier, no es solamente explicar alguna variación, digamos, por explicar, sino, digamos, detallar la causa, hacer referencia, digamos, a algún hecho de mercado que haya originado esa variación, hacer referencia, digamos, a otro documento donde uno pueda recurrir. Entiendan que nosotros tenemos un plazo muy corto de hacer el consolidado, entonces, en el momento en que nos encontramos con variaciones importantes, tenemos que recurrir un poco a toda la información que tenemos, ¿no? Entonces recurrimos a las notas, recurrimos a los balances de comprobación, recurrimos a la nota 1, a la nota 2, pero también hay información que ustedes manejan que quizás también nos puede ayudar, ¿no? Entonces pueden referenciar a las memorias, puedan referenciar a algún decreto, ¿no? Legislativo que nos pueda a nosotros ayudar a entender por dónde se explica la variación, ¿no? También un tema importante, este año estos son todos los efectos COVID, que de hecho van a tener un impacto significativo en las explicación de muchas variaciones, ¿no? Tener en cuenta, por ejemplo, para todo lo que son cuentas por cobrar, las estimaciones de pérdidas estimadas, ¿no? Hay muchas empresas que ya aplican la normativa, la NIF 9, hacen ya sus estimaciones de pérdidas estimadas. Probablemente esas estimaciones este año se incrementen, el riesgo probablemente sea mayor que el año 2019 por efecto de la pandemia, ¿no? El tema de deterioro de activos es un tema que seguro también los auditores, para las que son auditadas, van a requerir que las empresas hagan un análisis, documenten su evaluación de deterioro, ¿no? Es importante el tema de documentación, ¿no? El tema de deterioro, recibimos muchas consultas de empresas explicándonos cómo hacer, digamos, la evaluación de deterioro, ¿no? Y en realidad la norma NIC 36 es clara, ¿no? Y lo primero es que hay que hacer un análisis de los indicios, ¿no? Porque si no hay indicios, el tema queda ahí. No hay más, digamos, estimación que hacer, pero sí tienen que hacer ese análisis previo de indicios, ¿no? Indicios que pueden ser menores ingresos, mayores costos, una pérdida de mercado, ¿no? Cambios en los, digamos, en los procesos productivos o en los servicios que se brindan. Todos esos indicios, digamos, se tienen que documentar, evaluar, y si que el tema, digamos, es coyuntural, porque, digamos, lo que hemos revisado en algunas varias explicaciones de empresas que han hecho a septiembre, que es la última información que nosotros tenemos de rendición de cuentas, muchas, claro, han hecho la evaluación y han explicado que, digamos, la caída, por ejemplo, del negocio o de los negocios fue probablemente entre los meses de abril, mayo, ¿no? Que en donde digamos, la cuarentena fue más estricta. Pero luego de ahí, en los meses siguientes, ya digamos, digamos, los números, la economía se reactivó, entonces muchas empresas han recuperado los números pre-pandemia, ¿no? Entonces, eso es un análisis, esa es parte de lo que se requiere, ¿no? Porque eso también nosotros tenemos que explicarlo en la cuenta general, ¿no? Porque como decía Javier, no, el objetivo no solamente es reportarnos, sino porque nosotros al recabar esta información tenemos que hacer una cuenta general consolidada y explicar estas variaciones, porque finalmente esta cuenta general es la rendición de cuentas ante los ciudadanos, ¿no? Y mucho de esta cuenta general va a ser revisada por clasificadores de riesgo, por fondos de inversión, por el Fondo Monetario, digamos, hay mucha expectativa sobre los números que muestre el Estado peruano en el 2020, ¿no? Hay como ustedes ya saben, hay los pasivos, digamos, del Estado se han incrementado, el déficit también se ha incrementado producto de la menor recaudación, digamos, de los mayores gastos que el Estado viene haciendo. Entonces, hay que ser transparente con la información y hay que explicar todos los impactos que ha tenido el COVID durante el 2020, ¿no? El tema de la NIF 15 también es algo que se tiene que repensar,
¿no? Hay muchas obligaciones de desempeño que probablemente hayan sido modificadas este año, por ejemplo, las empresas eléctricas, empresas de saneamiento, el tema de fraccionamiento, son temas que probablemente cambien la aguja en el registro de los devengamientos de ingresos. Son cosas que hay que revisar porque probablemente los auditores este año van a estar mucho más atentos a estos temas y van a estar probablemente en las agendas de las auditorías, ¿no? Entonces, es muy importante revisar todos estos temas de aplicación correcta de MIF, ¿no? Luego, la presentación de fechas, el cronograma tentativo, ¿no? Ya como último tema, digamos, ya el tema de los aplicativos para operaciones recíprocas ya está habilitado. Se espera, digamos, una meta es que al 10 de febrero, digamos, ya las empresas y las entidades más críticas ya tengan la información, digamos, reportada, digamos, a la dirección, para que el resto del mes de febrero, el resto de entidades y empresas puedan hacer sus conciliaciones y sus actas, ¿no? La idea es que cerrado, terminado el mes de febrero, ya el universo total de entidades y empresas del Estado ya hayan logrado, por lo menos en un gran porcentaje, haber completado todas sus conciliaciones, ¿no? Y la fecha del 31 de marzo, claro, ya la fecha final ya para completar las informaciones de los estados financieros, las notas y todo lo que se está pidiendo, ¿no? De hecho, aquí estamos pidiendo un esfuerzo para el tema de operaciones recíprocas, pero sí hay que también incidir que hay muchos anexos que han sido retirados, ¿no? Como comentábamos, Javier, anteriormente, hay muchos anexos que consideramos que se repetían, que no aportaban mayor información y se han retirado. Entonces eso creemos que es un gran alivio para los contadores en que ya no van a tener que estar cargando manualmente esta información, pero sí requerimos que se concentren y nos apoyen en las eliminaciones de la mayor cantidad de operaciones recíprocas, porque como cuenta general, como comprenderán, no podemos seguir emitiendo cuenta general con operaciones duplicadas, con activos, pasivos inflados o subvaluados, dependiendo, ¿no? Entonces, es importante ese compromiso, ¿no? Bueno, en esta sección, como comentó Marlon, vienen algunas preguntas que hayan estado haciendo. Le doy la palabra a Marlon para ver si hay alguna pregunta que... Muchas gracias por tu exposición, Bruno. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestros panelistas darán respuestas a las preguntas que hemos recibido de parte de los participantes a través del chat de este webinar y por correo electrónico. Bueno, a ver, vamos a leer entonces las preguntas. Aquí tenemos una primera pregunta. ¿Qué sucede si una empresa tiene que corregir errores de años anteriores? ¿Tendría que modificar la información del año anterior que ya fue remitido a la Dirección General de Contabilidad Pública? Gracias, Marlon, por esa pregunta. Cuando se realiza el tratamiento de corrección de errores de años anteriores, obviamente ahí entra a tallar la NIC 8, ¿no? En relación a errores de años anteriores, siempre y cuando sean materiales, ¿correcto? Para fines de presentación de esta información, definitivamente se tiene que hacer una reexpresión de los estados financieros. Ese es el término técnico que utiliza la NIC 8. Es decir, los errores de años anteriores se corrigen reexpresando los estados financieros comparativos para presentar, ojo, es para fines de presentación, para presentar el error como si nunca se hubiese dado. Sin embargo, ya la información que fue ingresada en el sistema el año anterior y que va a ser obviamente comparativa en este año, para efecto de la rendición de cuentas, valga la redundancia, esta información no se mueve. Nosotros como Dirección General de Contabilidad Pública, debido a que esta información ya fue presentada el año anterior, no hemos establecido aún un dispositivo en el cual se tenga que reexpresar la información de la cuenta general de la República, ¿ok? Para ser más claros, para efectos de ingresar la información al sistema, no se corrigen lo ya reportado en el año anterior en el sistema. Sin embargo, para efectos de la emisión de los estados financieros como presentación interna de los estados financieros,
eso sí habría que aplicar la NIC 8, corrección de errores de años anteriores, ¿no? Materiales de años anteriores. Excelente por esa aclaración. Vamos a continuar con el rol de preguntas. La siguiente pregunta dice, ¿qué sucede cuando en un consolidado varias de sus empresas no se encuentran en el marco de su información financiera? ¿Se podría declarar que ese consolidado está enmarcada dentro de las normas de información financiera, NIF? Gracias por la pregunta. Es una pregunta bien importante e interesante, ¿no? ¿Qué es lo que exigen las normas internacionales en relación al estado financiero consolidados? Que todos los componentes que integran ese consolidado y todas las empresas que integren ese consolidado tienen que estar en la misma línea del marco contable que se va a presentar ese consolidado. Y me explico. No puede ser posible, por ejemplo, que una matriz consolide estados financieros en NIF y una de sus empresas esté en otro marco contable y se una así en ese consolidado sin hacer ninguna conversión. Eso no estaría bien a nivel consolidado. En ese sentido, no podría declarar de manera explícita y sin reservas que ese consolidado que está presentando está de acuerdo a NIF, porque una de las empresas que está, o uno de los componentes que integran ese consolidado, no estaría en ese cumplimiento. En ese sentido, la tarea es convertir esa información al mismo principio en el cual se está, o al mismo marco contable en el cual se está presentando el consolidado. En este caso sería ANIF. Muy bien, excelente. La siguiente pregunta dice así. Las que no informan en gran parte las operaciones que generan reciprocidad son las municipalidades. Por tanto, se deben también exigir a las municipalidades y no solamente a las empresas públicas. A ver, yo contesto sobre operaciones recíprocas. No es que solamente se les obligue a una, ¿no? Como comentaba, estos son temas de dos entidades. Cuando hay una operación recíproca, hay dos entidades recíprocas, o dos empresas recíprocas, o una empresa recíproca y una entidad recíproca. Entonces, la semana pasada se ha hecho una charla parecida a todas las entidades, a los tres gobiernos nacionales, y ya se les ha indicado, digamos, todos estos lineamientos nuevos y este plan de acción y estos pasos que queremos que todas las entidades y empresas lo hagan. O sea, aquí, si a alguna empresa se les pide, digamos, que reporten de manera anticipada, digamos, algunas empresas que manejan mucha información de operaciones recíprocas, también se le está pidiendo, digamos, al resto de entidades, incluidas las municipalidades, también ese análisis y esa oportuna también digamos, transmisión de la información de sus operaciones recíprocas. O sea, también los esfuerzos son a todo nivel, a nivel de empresas, al nivel de gobiernos nacionales, regionales, locales. Digamos, el alcance es total. No hay, digamos, algún tema, digamos, de privilegios o solamente estamos incidiendo con algunas empresas. No, es un tema de todos, es un compromiso de todos, ¿no? Todos digamos, los sectoristas de las direcciones están comprometidos, los directores de línea también, el director de análisis y conciliación y el director general de la dirección de contabilidad, ¿no? Todos estamos comprometidos en el tema de que las operaciones recíprocas sea un tema, digamos, que logre tener un éxito en esta cuenta general 2020. Gracias. Excelente, buena precisión. La siguiente pregunta también tiene que ver algo con el tema de las recíprocas. Y la pregunta dice así, muy buenas tardes, quisiera hacer una consulta relacionada a las actas de conciliaciones de operaciones recíprocas. Si no es posible tener el total de las actas de conciliación de operaciones recíprocas, ¿nos van a considerar omisas por información incompleta? Sí, más allá, digamos, del tema de quedar omisas, es un compromiso el que nosotros estamos pidiendo a los contadores, tanto de empresas como de entidades, ¿no? O sea, es un proceso normal, entendemos nosotros. O sea, no solamente es, un contador de empresa no solamente tiene que emitir su información financiera de su empresa, sino también pensar que esa información va a formar parte de un consolidado, que es la cuenta general, ¿no? O sea, cuando un contador de una empresa hace una información, reporta una información recíproca, digamos, su trabajo no termina ahí, en solamente rendir la información, sino también de poder conciliar
las operaciones recíprocas con otras entidades y poder eliminarlas, porque si no, digamos, la información que se reporta finalmente en la cuenta general no es, digamos, la correcta. Va a mostrar saldos, digamos, subvaluados o saldos sobrevaluados. Entonces ya se pierde, digamos, el control sobre las variaciones, ¿no? Porque ya explicar variaciones sobre montos que consideran entidades del Estado, ya no hay, digamos, forma de analizar correctamente esa variación. Entonces, el tema es un compromiso digamos, que pedimos a los contadores de empresas de poder culminar este proceso de operaciones recíprocas más allá, digamos, del tema de OMISA. Ahora, el tema de OMISA, claro, lo hemos puesto, pero se va a evaluar claro, y depende, digamos, de cada circunstancia, ¿no? Lo que pedimos es que reporten primero todas las operaciones recíprocas y luego que concilien el mayor número de operaciones recíprocas, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Entendemos que probablemente queden algunas actas sin completarse porque, digamos, no se va a poder lograr comunicarse con el contador de alguna entidad o alguna empresa probablemente esté en liquidación y no haya mayor información con la cual constatar, ¿no? Pero el compromiso es que, y lo que se pide y se exhorta es que se logre hacer la mayor cantidad de actas posible. Gracias. Excelente. Continuando con las preguntas, la siguiente dice así. Buenas tardes. Las políticas contables que excepcionalmente realiza cada empresa pública para el adecuado registro de transacciones, ¿tienen que ser aprobadas por la Dirección General de Contabilidad Pública? No. Lo que pasa es que en la directiva de cierre aparecen lineamientos generales, digamos, sobre las principales, digamos, cuentas o transacciones que pueda tener un estado financiero de una empresa. Pero ya cada empresa tiene que definir su propia política contable, ya entendiendo su propia característica, ¿no? Hemos recibido, por ejemplo, en semanas anteriores algunas consultas en donde algunas empresas nos mencionaban que estaban, digamos, haciendo algunos análisis o estaban contratando a algunos consultores para hacer un análisis sobre sus políticas sobre instrumentos financieros, por ejemplo, ¿no? Son empresas que manejan muchos instrumentos financieros y requerían, digamos, definir su política sobre estos activos y pasivos, ¿no? Financieros. Entonces nos preguntaban si nosotros, digamos, teníamos que revisar esa información o esas notas. Y en realidad no, porque, digamos, esa política, digamos, va a ser diseñada entendiendo la particularidad de esa empresa. Lo que sí es que, claro, tendría que estar alineada, digamos, a los lineamientos generales, valga la redundancia, de la directiva, digamos, y de lo que nosotros proponemos. Pero ya las características de estimación, de presentación, de revelación, ya es de cada empresa, ¿no? Eso sí hay que tenerlo claro, ¿no? Gracias. Muy bien. Ahora vamos a proceder a leer la última pregunta para culminar con este proceso de preguntas y respuestas. Y la pregunta formulada es esta. ¿Qué nuevas normas de información financiera NIF hay que implementar o adoptar para el ejercicio 2020? A ver, no hay grandes normas nuevas para el 2020. Digamos, la última gran norma es la NIF 16, que fue adoptada por muchas empresas en el 2019. Ha habido un cambio menor nomás en el tema de la NIF 16 para el 2020, referente a que si es que algunas empresas han tenido alguna negociación o renegociación en sus contratos de alquiler, por ejemplo, eso, digamos, la addendum dice que no es necesario hacer una reestimación del flujo o del cronograma de pagos, digamos. O sea, no habría que reestructurar el pasivo ni el activo por derecho en uso, simplemente los efectos registrarlos en el año, ¿no? Entonces, eso es un cambio, digamos, que ha implementado las NIF para un poco ayudar también a las empresas, ¿no? Decirles, digamos, se entiende que este es un año complejo, que los recursos son escasos, entonces las NIF no están pidiendo, digamos, reestructurar todos los cronogramas, sino solamente corregir los impactos en el año, ¿no? El flujo, el cronograma, digamos, financiero queda tal cual como se diseñó en su momento de adopción, ¿no? De ahí hay algunos cambios menores que digamos, han sido, digamos, aprobados por el Consejo Nacional de Contabilidad, que es algo que también deberían revisar, ¿no? Incluso
el director general de la dirección es también presidente del Consejo Nacional de Contabilidad, entonces nosotros estamos también activamente involucrados en los nuevos pronunciamientos, pero los cambios son menores, ¿no? Lo que sí hay que revisar, como les decía, algunas estimaciones, digamos, ¿no? Ya la NIF 9, la NIF 15 hay que revisarlas porque probablemente hayan cambiado algunos juicios de valor, digamos, las condiciones también han cambiado y probablemente se generen algunos ajustes, pero propios ya de las normas que las empresas vienen adoptando, ¿no? Aprovecho también para complementar que también recibimos muchas consultas referente a empresas que todavía no han adoptado NIF, ¿no? Porque hay muchas que todavía no han implementado, ¿no? Entonces, lo que se pide ahí es que si el implementar NIF, digamos, es un proceso costoso o muy complejo, lo que sí se pide por lo menos a las empresas es que hagan un análisis, digamos, de cuál sería el impacto de aplicar NIF, ¿no? O sea, qué impactos en sus números, en sus estados financieros implicaría aplicar NIF. Porque hay que recordar también que las NIF consideran el principio de costo-beneficio, ¿no? Entonces, si aplicar NIF, digamos, o una práctica, el costo es mayor que el beneficio, o sea, digamos, el costo de implementarlo es mayor que el ajuste que me implique esa adopción, la norma te opta te da la facilidad, digamos, de que la empresa no finalmente adopte esa norma particular del NIF, ¿no? Entonces, es también un tema que las empresas que todavía no están, y son varias, que todavía no han migrado a NIF, tienen que hacer, ¿no? Por lo menos el diagnóstico. ¿Cuál es el impacto que están dejando de reconocer, digamos, en su estado financiero por no aplicar NIF, ¿no? Ese es el primer paso. Si el impacto es grande, consideran que es material, sí se debería ya seguir el siguiente paso, que es la implementación de las NIF, ¿no? Eso es importante aclarar. Muchas gracias a nuestros expositores por sus respuestas. Agradecemos a todas y todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia sobre Directiva de Cierre Contable 2020 Empresas Públicas, que organiza el Ministerio de Economía y Finanzas. El video de esta conferencia será enviado a sus correos electrónicos y también será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Buenas tardes y hasta pronto.